Muy buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Nuevamente con ustedes para nuestro estudio de varones en Casa de Oración León. Y para continuar con el tema que estamos llevando, que es la divinidad de Cristo y cómo se le dan nombres divinos a Jesús. Vimos en la primera sesión que a Jesús se le llama Dios. En la segunda, que se le llama el Hijo de Dios, que no es lo mismo. Y hoy vamos a ver cómo a Jesús se le llama Señor. Sin más preámbulos, vamos a orar para dar inicio a esta breve enseñanza y esperemos en Dios que sea de gran edificación para mostrarla a nuestros hijos, a nuestra esposa, en general a nuestra familia, y también a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor y entraremos rápidamente en el estudio. Padre, te damos muchas gracias, Señor, porque eres bueno, maravilloso, Señor, y te reconocemos como nuestro Señor, como nuestro Kyrios, como nuestro Dios eterno, como el Creador y el Dador de la vida y el que hace todas las cosas, Señor, y del que dependen todas las cosas. Padre, esta noche ponemos este tiempo en tus manos, en donde trataremos de escudriñar acerca de por qué eres el Señor, nuestro Señor Jesucristo, con todo el poder y la deidad del Padre. Dios, ponemos este tiempo en tus manos y te pedimos que sea de gran bendición para todos nosotros, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, a Jesús se le llama Señor. En el libro de los Hechos, en el capítulo 4, versículo 33, en el contexto de que habla de que los primeros cristianos tenían todas las cosas en común, en el versículo 32 dice: y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección, y aquí está, del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Dice que daban testimonio de la resurrección, ¿de quién? Del Señor, del Kyrios, Jesús. En Lucas 2:11, en el contexto de los ángeles y los pastores, en el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, en el pesebre, dice que había pastores que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre sus rebaños. Aquí se presenta un ángel del Señor y dice que la gloria del Señor rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel del Señor les dijo: no temáis, os traigo buenas nuevas de gran gozo para todo el pueblo. Y dice: nos ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es el Cristo, el Señor, el Kyrios, o el Amo y Señor. Notemos la profundidad de este mensaje. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es el Cristo, el Señor, el Mesías, el Señor, el Kyrios, el Amo o Señor. Hay algunas otras porciones de la palabra de Dios que dan el nombre de Señor a Jesús en el sentido de Señor como Dios, no de Señor como una persona común y corriente. Pero quizá en el que podemos notar, quizá con más profundidad y más persistencia, es en el apóstol Pablo, en su conversión, en el contexto del camino a Damasco, donde Saulo persigue a los cristianos una vez que ha consentido en la muerte de Esteban, y repentinamente durante el camino a Damasco, dice la palabra de Dios en Hechos 9,
que le rodea un resplandor de luz del cielo. Y dice que Jesús se le aparece y lo cuestiona y le dice, ¿por qué me persigues? Y Saulo pregunta, y este es importante, la respuesta, o sea, la pregunta primero de Saulo y luego la respuesta de nuestro Señor Jesús. Una vez que se le aparece y lo cuestiona el Señor, Pablo le contesta y le dice, ¿quién eres, Señor? Pero la palabra Señor es la palabra Kyrios, que se utilizaba para el gran Señor, para el Dios. Y el Señor le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Es interesante esta palabra que dice yo soy. Si ustedes recuerdan, en las enseñanzas anteriores, cuando a Jesús se le llama Dios, esta es la porción en la que Él se manifiesta como Dios. Y Jesús le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Yo, Jehová, Jesús a quien tú persigues. Dura cosa es dar coces contra el aguijón. Y Pablo le pregunta, ¿qué quieres que haga, Señor? Kyrios. Y Jesús le responde, levántate, entra en la ciudad y ahí se te dirá lo que tienes que hacer. En este mismo contexto, él se levanta, Pablo, ciego, y lo llevan de la mano a Damasco. Y dice la palabra de Dios que estuvo 3 días sin ver ni beber nada. Pero entre tanto el Señor le da instrucciones a Ananías, un discípulo que vivía en Damasco, y le dice que vaya a orar por Pablo y le da palabra de conocimiento acerca de dónde se ubicaba Pablo en la ciudad de Damasco y le dice que ponga sus manos sobre Pablo para que recobre la vista. Y Ananías, después de cuestionar al Señor, obedece y se presenta delante de Pablo y le dice, hermano Saulo, el Señor Jesús, el Kyrios, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas bautizado con el Espíritu Santo. Y al momento se le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Y dice la palabra de Dios que recobrando las fuerzas estuvo por algunos días con los discípulos, pero dice enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga. Bien, vamos a hacer un pequeño paréntesis y vamos a entrar en quizá alguna revelación que Dios nos da a través de esta porción de la palabra. Y es muy interesante cómo Saulo reconoce en medio del resplandor y en su ceguera que quien está tratando con él es el Señor, es el Kyrios. No dice que se le haya aparecido físicamente el Señor Jesucristo, pero es evidente que es una teofanía. Pero Pablo sabe que está tratando con un ser superior y muy poderoso, y que es el que está actuando delante de él, y lo reconoce como el Señor. En el momento en el que viene la sorpresa de Pablo, y lo primero que él pregunta cuando recibe el resplandor, ¿qué es, Señor? No dice qué está pasando, no dice no piensa que es un fenómeno natural, no piensa siquiera que es un fenómeno de un rayo o algo por el estilo, sino que lo relaciona inmediatamente y pregunta, ¿qué es, Señor? ¿Qué es Kyrios? Mi Señor, mi Kyrios. En la Biblia Internacional, el Nuevo Testamento griego, del griego al español, Jesús le dice, Eliu eimi, Jesús. Eliu eimi, yo soy Jesús.
Yo, Jehová, soy Jesús. Y el Señor Jesucristo hace mención en esta revelación a Pablo de quién es Él, puesto que le dice, yo soy, yo, Jesús, el yo soy, el mismo Dios de todas las edades, el Adonai, el amo o Señor de todas las cosas, el yo soy que es y el que será, el amo y Señor que da origen a toda la creación, el Yahweh que era tan sagrado que no se podía pronunciar en la sinagoga para los judíos, el yo soy o el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el que se le apareció a Moisés en el monte Horeb, ese mismo yo soy, era el que hablaba con Pablo, era el que estaba delante de Pablo y se le estaba revelando como Jesús. Y Pablo lo entendió y lo entendió perfectamente. Yo soy Jesús. Y Pablo le contesta, ¿qué quieres que haga, Señor? ¿Qué quieres que haga, mi Kyrios, mi formador, mi hacedor, mi Dios? Sin titubeos, sin dudas, sin cuestionamiento. Y miren que Pablo no era un ignorante, era un maestro en los escritos rabínicos, era un paroshia, un maestro, era un erudito de las escrituras. Pablo sabía que no estaba delante de un hombre o de una simple visión, sino delante del mismo Señor y Dios. Por eso no reparó en obedecer sus instrucciones. Pablo entendió algunos paralelismos bíblicos entre el cristianismo y un esclavo, porque en ese momento Pablo se asume como un esclavo, se postra delante del Señor y reconoce en Jesús su señorío y dice que Él es su Kyrios desde el primer encuentro con el Señor Jesucristo. Quizá nadie como Pablo tuvo una visión tan certera, tan centrada de quién era Jesús, al grado de que él empieza a predicar el Evangelio una vez que recobra sus primeras fuerzas, aunque después tiene una ausencia de 14 años en donde se va a preparar, dice que a Arabia. Eso lo podemos ver en el libro de los Gálatas. Pero es muy interesante cómo Pablo empieza a tomar la actitud de un esclavo, la que manifiesta después en sus escritos, en sus diferentes cartas, y cómo él hace varios paralelismos entre un esclavo y el Señor, el Kyrios. Y a través de las diferentes escrituras, Pablo nos enseña cómo un esclavo es propiedad exclusiva de su Señor. Por eso le dice una vez que Jesús se presenta ante él, ¿qué quieres que haga, Señor? ¿Qué quieres que haga, Kyrios? Mire, la ley romana consideraba a los esclavos como propiedad en control absoluto de un dueño. Y esto lo tenía muy claro Pablo, porque él tenía la ciudadanía romana también, y él tenía esclavos seguramente a su cargo. Los sirvientes, los empleados, al igual que los empleados modernos, podían elegir a sus señores y renunciar si así lo querían. Sin embargo, los esclavos no tenían tal opción. Sea que se les vendiera en esclavitud o nacieran en ella, los esclavos pertenecían por completo a aquellos que los poseían. Pablo no tuvo opción de escoger en su encuentro con el Señor Jesucristo, de ninguna manera. En el camino a Damasco, no sabemos qué sería la visión de Pablo en aquel deslumbramiento del cielo. No sabemos por qué toma esta actitud de sumisión completa como un esclavo de propiedad exclusiva de nuestro Señor Jesucristo. En la carta a los Romanos, en el capítulo 6, versículo 14, Pablo asevera en palabras simples, Cristo es nuestro nuevo amo, cuando afirma, pero gracias a Dios
que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, viniste a ser siervos de justicia, esclavos de justicia. Si hacemos una pequeña reflexión, como cristianos, somos parte de un pueblo propio del Señor Jesucristo. Estamos unidos a la multitud de aquellos que son de Cristo, como dice Gálatas 5:24, y lo adoramos como nuestro amo, como nuestro Kyrios en los cielos, como dice Colosenses 4:1. Dice, amos, haced lo que es justo y recto con nuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo, un Kyrios en los cielos. De manera que Pablo está aseverando que ahora tenemos un nuevo amo cuando nos convertimos al Señor. Se llama Jesucristo. Somos siervos, somos esclavos, somos doulos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo, un Kyrios en los cielos, nuestro Señor Jesucristo. Somos de su propiedad, somos propiedad exclusiva del Señor Jesucristo. Él es nuestro Señor, Él es nuestro Kyrios, Él es nuestro Dios. Otro paralelismo que entiende Pablo es que debe de haber una sumisión completa a su Señor, a su amo, a su Kyrios. Ser esclavo no significaba solamente pertenecer a otra persona, también implicaba estar dispuesto, estar disponible siempre a obedecer a esa persona en todas las maneras posibles y en todas las circunstancias. El único deber del esclavo era llevar a cabo los deseos del amo, y el esclavo fiel anhelaba hacer tal cosa sin vacilación, sin reparo. Después de todo, los esclavos no conocen otra ley sino la palabra de su amo. Y eso es lo que debería de predominar en nosotros como cristianos. No tenemos derechos propios. Somos propiedad absoluta de nuestro amo, de nuestro Señor, de nuestro Kyrios, y estamos obligados a ofrecerle obediencia incuestionable, obediencia sin preguntar, sin cuestionar, sin titubear. Un teólogo bautista de Escocia llamado Reginaldo White dice lo siguiente, cito, como Cristo es Señor, Kyrios, así el cristiano es esclavo hasta la esclavitud, debiendo obediencia incuestionable a Él. Él es nuestro Señor. Pablo compara la esclavitud espiritual con la esclavitud literal en Colosenses 3, 22 al 24. Habla de las marcas de esclavos y de los sellos de la posesión de Cristo y desarrolla en detalle el concepto de cristiano como adquisición que pertenece a su Señor. No sois vosotros, porque habéis sido comprados por precio. No sois vuestros, no nos pertenecemos. ¿Por qué? Porque hemos sido comprados por precio. Estar vivo del todo resulta en beneficio de la obra del Señor. El esclavo solo existe para trabajar, como dice 1 Corintios 6, 19 al 20 y Filipenses 1, 22. Por tanto, representado este esclavo, implica la consagración en la sumisión moral completa al reclamo y al dominio absoluto de Jesús. Debemos una sumisión completa a nuestro Señor y a su amo. Y la sumisión al señorío de Cristo es una actitud del corazón que por sí misma se desarrolla en obediencia a Él. Si alguien dice que tiene sumisión al Señor, entonces debe desarrollar obediencia a Él y a su palabra. Este es el marco que define a aquellos convertidos genuinamente a Él. Primera de Juan lo explica así, en el capítulo 2, versículo 3. Y en esto sabemos que le conocemos, si guardamos sus mandamientos, si obedecemos al Señor.
como sus esclavos, se espera de nosotros obedecer, como dice 1 de Pedro 1:2, que guardemos sus mandamientos y que hagamos las cosas que son agradables delante de Él, como dice 1 de Juan 3:22. Aquellos que afirman pertenecer a Cristo, pero persisten en patrones de desobediencia, traicionan la realidad de esa profesión de fe. Juan dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. 1 de Juan 1:6. Y esto es especialmente cierto sobre los maestros falsos, a quienes el Nuevo Testamento describe como esclavos de corrupción. No esclavos del Señor, no esclavos del Kyrios. Los falsos maestros son esclavos de la corrupción de su propia mente, de sus propias interpretaciones de la Biblia, de sus propias interpretaciones de la sana doctrina que la corrompen a través de sus actitudes y de sus falsas enseñanzas. Ellos no tienen una sumisión completa al Señor, solo sirven a sus propios vientres. Son hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan al Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo, como dice Judas 4. El verdadero hombre de Dios es el siervo, el esclavo, el doulos del Señor, del Kyrios, haciéndose a sí mismo útil al Señor y dispuesto para toda buena obra, como dice 2 de Timoteo 2:24, en sumisión completa a su Señor, a su amo, a su Kyrios. Debemos nuestra sumisión al Señor. Otro paralelismo entre el esclavo y el Señor, y que entendió perfectamente Pablo, era que debemos una devoción singular al Señor. La vida de un esclavo en el Nuevo Testamento debió ser difícil, aunque relativamente simple. Los esclavos solo tenían un interés primario: llevar a cabo la voluntad del amo. En las áreas en donde se les daba órdenes directas, se les requería obedecer. Y en las áreas en las que no se daban órdenes directas, ellos debían encontrar la manera de agradar al amo lo mejor que se pudiera. Y este tipo de dedicación centrada que marca al esclavo del primer siglo, de los primeros cristianos, también nos caracteriza a nosotros como cristianos contemporáneos y como cristianos bíblicos. Al igual que los esclavos, nosotros debemos de ser completamente devotos a nuestro único amo, a nuestro único Señor, a nuestro único Kyrios. Nuestro interés mayor se resume en las palabras de nuestro Señor Jesucristo, en la Shema, donde dice: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Tal devoción completa, exclusiva, hace imposible servir a Dios y a otro amo al mismo tiempo. La devoción al Señor debe de ser integral, con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón, con todas nuestras emociones, con todos nuestros pensamientos, nuestra mente, con toda nuestra fuerza, con todo nuestro ser. Con una devoción así es imposible servir a Dios y a otro amo a la vez. Simultáneamente no podemos servir a Dios y al dinero. No podemos adorar al Dios verdadero y a los ídolos, o vivir de acuerdo al Espíritu y al mismo tiempo a la carne. Eso no es posible. Eso no puede suceder. Todo lo que debemos hacer es lo que es agradable delante de Él.
Todo, todo lo que hagamos debe de conducirnos a agradarle a Él, al Dios verdadero, al Kyrios, a nuestro Señor, a nuestro amo, a nuestro Rey. Se nos llama a buscar su gloria en todo lo que hacemos, anhelando nosotros mismos una conducta digna de su nombre. Si nos decimos cristianos, debemos de seguir su ejemplo. Debemos de ser dignos esclavos, dignos, hacerlo digno Señor de nosotros y no menospreciarlo. Lo único que importa es la aprobación, es la recompensa del amo. Para el esclavo fiel, esto es motivación suficiente. Eso es en lo que consiste una devoción singular al Señor. Eso es el tercer paralelismo. El cuarto paralelismo es una es una dependencia absoluta. Tenemos que decir que como parte de la familia del amo, los esclavos eran totalmente dependientes de sus dueños en cuanto a las necesidades básicas de la vida, incluyendo la alimentación y el refugio. Las comidas usualmente consistían de maíz, aunque el grano o el pan a veces se entregaban en lugar de ello. Junto con el maíz o el pan se permitía comúnmente la sal o el aceite. Ni la carne ni los vegetales formaban parte de la dieta normal de los esclavos. No obstante, ocasionalmente recibían una cantidad pequeña de vinagre y pescado, salado o aceitunas, cuando los higos u otras frutas no abundaban. Referente al refugio, los esclavos domésticos vivían usualmente con sus amos, en cuartos de esclavos, separados, o en el caso de las casas pequeñas, en cualquier espacio libre. Aunque básicas desde la perspectiva moderna, tales provisiones eran generalmente adecuadas. Hasta daban al esclavo una ventaja significativa sobre los que no eran esclavos. A diferencia de las personas libres, los esclavos no tenían que preocuparse por encontrar algo que comer o un lugar en donde dormir, ya que sus necesidades estaban atendidas. Ellos podían centrarse enteramente en lo único que interesaba, servir al amo. Y nuevamente los paralelos con la vida cristiana son notables con esta forma de vivir en la iglesia primitiva y en la esclavitud del primer siglo. Como creyentes, podemos enfocarnos en las cosas que Dios nos ha llamado a hacer, confiados, y escuche esto, confiados en que Él atiende nuestras necesidades. Dice el Señor, no os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Dijo Jesús a sus seguidores, vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6, 31 al 33. Aquellos que tienen como su prioridad mayor agradar a Dios, pueden estar confiados en que Él cuidará de ellos. Nadie comprendió mejor este principio que el apóstol Pablo desde su primer encuentro con Jesús. Como esclavo de Cristo, él había dejado todo para servir a su amo. Desde el momento en que él dijo, ¿qué quieres que haga, Señor? En ese momento se despojó a los pies de Jesús y se dejó depender absolutamente de Él. Su conocimiento, todo lo que Él había aprendido, toda su vida pasada, dice que era basura delante del Señor. Su ministerio no era de los fáciles humanamente hablando. En reiteradas ocasiones lo habían golpeado, lo habían encarcelado, había estado en peligro, había estado amenazado de muerte y sin embargo, a pesar de todo esto, Dios siempre le proporcionó todo lo que necesitaba para cumplir fielmente su ministerio. Por nada estéis afanosos, escribió a los filipenses, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Más adelante, en este capítulo,
habría explicado que sin importar las circunstancias, Pablo dependía absolutamente del Señor, sin importar nada, al grado de que él podía decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El contentamiento de Pablo vino tanto de la confianza total en Cristo como de la evaluación correcta de sus necesidades, como le explica Timoteo: teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. 1 Timoteo 6:8. Basado en toda una vida de confianza en su amo, en su Kyrios, Pablo pudo con seguridad decir a los filipenses: mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Algo similar había dicho a los corintios cuando les dijo: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. 2 Corintios 9:8. El mismo Pablo dependía diariamente de nuestro Señor Jesucristo, de su Señor, descansando en la promesa de Dios a él. Bástate mi gracia, le dijo el Señor, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. 2 Corintios 12:9. E incluso en medio de circunstancias aparentemente terribles, Pablo permaneció confiado y agradecido con el Señor. Simplemente saber que estaba al cuidado de su amo, de su Kyrios, de su Señor, hacía posible enfrentar cualquier dificultad. Como escribió a los creyentes en Roma: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién? Mire la confianza de Pablo. ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Por la cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, mi Kyrios, mi Señor, el Señor nuestro. Romanos 8:35, 38 al 39. Pablo podía enumerar todas estas amenazas potenciales basado en su experiencia personal. Él sabía de primera mano que ninguna de ellas podría cegar el amor de su amo por él. Pablo estaba seguro en Cristo, como lo debemos estar nosotros, como lo deben estar nuestros hijos, como lo debe estar nuestra familia, nuestra iglesia. Otro paralelismo es: Pablo entendió que cada uno de nosotros, como esclavos del Señor, tenemos una responsabilidad personal con Él. Una responsabilidad que nos hace verdaderos esclavos del Señor. Los esclavos del primer siglo eran completamente responsables ante sus dueños por todo lo que hacían, como lo somos nosotros hoy en día. De cualquier manera, la última evaluación de su amo era lo único que importaba. Y eso es la misma responsabilidad que nosotros debemos de tener. Lo único que debe de contar es la opinión que nuestro amo tiene de cada uno de nosotros. Si el amo estaba satisfecho, el esclavo se beneficiaría por consiguiente. Toda una vida de fidelidad hasta podría recompensarse con la emancipación o la libertad. Sin embargo, si se disgustaba al amo, el esclavo podía esperar la disciplina apropiada, frecuentemente tan severa como el azotamiento, como los castigos más extremos, inusuales pero permitidos bajo la ley romana. Incluían la crucifixión, el quebrantamiento de huesos, las imputaciones, aceite caliente en el cuerpo, collares limitadores o el potro de la tortura. Tal sistema de recompensas y castigos proveían estimulación poderosa para que los esclavos trabajaran duro y les fuera bien. Hoy es difícil hablar acerca de la disciplina del Señor, no en los términos que lo hacían en los primeros siglos, pero simplemente el hablar de arrepentimiento,
simplemente el hablar de compromiso. Es como si se hablara de la tortura del Imperio Romano. Es como si los que no quieren escuchar recibieran aceite caliente o collares limitadores, o si los metiéramos en el potro de la tortura. Qué tristeza es ver supuestamente cristianos que solo escuchan lo que quieren escuchar. Asimismo, a nosotros los creyentes, a partir de estos ejemplos, se nos impulsa a partir del entendimiento de que un día estaremos parados delante del Señor. El deseo de agradar al amo, al Señor, al Kyrios, se eleva por el conocimiento de que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo, como dice Romanos 14:12. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. 2 Corintios 5:10. Cada uno de nosotros, al igual que el esclavo diligente en Mateo 25, anhelamos escuchar al Señor decir aquellas palabras bienaventuradas. Bien, buen siervo, bien, buen esclavo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Nos sentimos animados al saber que todo el que persevera en la fidelidad recibirá la corona de justicia, la cual me dará el Señor, pues justo en aquel día a todos los que aman su venida, como dice 2 de Timoteo 4:8. En el contexto de la iglesia primitiva, un número significativo de creyentes también había sido esclavos romanos, y Pablo los alienta recordándoles que al servir a sus amos terrenales estaban sirviendo al Señor, igual que ahora. Al servir a nuestros amos, a nuestros patrones terrenales, estamos sirviendo al Señor. Y en tales casos, la motivación a la obediencia iba más allá de un incentivo terrenal a una recompensa celestial, igual que ahora. A los esclavos en Colosas, Pablo les escribe lo siguiente: siervos, esclavos, obedezcan en todo a sus amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con un corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagas, háganlo de corazón, como para servir y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor, el Kyrios, servimos, somos esclavos de Él. Colosenses 3, 22 al 24. Los amos cristianos solo necesitaban recordar que tenían un amo celestial, y nosotros también necesitamos recordarlo. Pablo continuó exhortando a los colosenses, dueños de esclavos, con estas palabras: amos, hagan lo que es justo y lo que es recto con vuestros esclavos, con vuestros siervos, sabiendo que también ustedes tienen un amo en los cielos, un Kyrios celestial. Y les recordaba que el amo en los cielos era una fuerza poderosa para los primeros cristianos, fueran esclavos o fueran libres. Y esto también nos debe de motivar a nosotros. No importa si se recompensa o no nuestra fidelidad en esta vida, pero un día nos pararemos delante de Cristo para recibir la recompensa total. ¿Y qué día tan glorioso será en las palabras del Señor? Bien, buen siervo fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el regazo de tu Señor. Vamos a terminar con una porción de un sermón del pastor Charles Spurgeon. Y dice lo siguiente: en aquel día el Señor otorgará a su pueblo una recompensa abundante por todo lo que han hecho. No porque merezcan recompensa alguna, sino porque Dios primero les dio gracia para hacer buenas obras, y luego tomó sus buenas obras como evidencia de un corazón renovado,
convencido, y les dio una recompensa por lo que habían hecho. Oh, qué dicha será escuchar decir, bien hecho, siervo bueno y fiel. Y darte cuenta de que has trabajado para Cristo cuando nadie lo sabía, de que Cristo tomó nota de todo ello, para ti que serviste al Señor bajo la tergiversación, encontrar que el Señor Jesús separó la paja del trigo y supo que tú eras uno de sus preciados, de sus amados, de sus esclavos predilectos. Para entonces el decir, entra en el gozo de tu Señor. Qué dicha será para nosotros. Qué dicha será para cada uno que ha confesado a Cristo como su Señor, como Kyrios, como su Salvador, y postrarse como un esclavo delante del Señor, con una sumisión absoluta, con una responsabilidad personal, con una devoción singular, con una dependencia absoluta del Señor y una sumisión completa a Él en todo lo que hagamos. Enseñemos esto a nuestros hijos, hermanos. Enseñemos esto a nuestra familia. Divulguémoslo en la iglesia. Es un compromiso, es una responsabilidad. Es el señorío de Cristo sobre nuestras vidas. Bendito sea el Señor. Oremos. Démosle gracias al Señor por esta preciosa revelación. Y yo espero que haya sido de gran edificación para cada uno de nosotros. Padre, te adoramos, Señor. Te amamos, Dios. Te reconocemos hoy más que nunca como nuestro Señor y como nuestro Rey. Como esclavos tuyos, Señor, que somos, reconocemos que tú tienes poder sobre nuestra vida y que tenemos una dependencia total de ti. Somos tus siervos, somos tus esclavos. Tú eres nuestro amo, nuestro Señor, y tú nos diriges a través de tu palabra. Tú nos dices lo que tú quieres a través de la Biblia, de tu palabra, de la revelación que has dejado a cada uno de nosotros. No necesitamos de nuevos profetas, no necesitamos de nuevas revelaciones. Todo lo que tú quieres está escrito en tu palabra. Ayúdanos a entenderla, a obedecerla, Señor, con toda devoción hacia ti, con todo respeto hacia ti, con todo el señorío que tienes sobre nuestra vida. Somos tus doulos, somos tus esclavos, somos tus siervos, somos tuyos, Señor. Bendecimos tu nombre desde ahora y para siempre. Gracias, Padre. Gracias, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Gracias, hermanos. En la siguiente enseñanza vamos a ver, vamos a continuar con una segunda parte del señorío de Jesús, pero ahora lo vamos a ver desde la perspectiva del señorío de Cristo, no solamente desde la perspectiva de un esclavo, como lo vimos hoy. Que el Señor les bendiga. Nos vemos en la próxima enseñanza. Amén.